Tras 2 meses de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso, puntualmente a Viña del Mar, el gobierno anunció los ejes del plan de reconstrucción para la zona, el cual consta de 166 medidas que apuntan principalmente a la recuperación de infraestructura y viviendas afectadas y a la reactivación productiva. Para entrar en los detalles sobre este plan, estamos en contacto con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, ayer hicimos entrega del detalle del plan de reconstrucción que había sido aprobado la semana anterior en el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción. Sí, ministra, entremos al detalle de este plan. Estaba viendo aquí un documento ayer de 159 páginas, plan de reconstrucción Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, región de Valparaíso, incluso con un proyecto de ley que crea el Fondo Transitorio para la Reconstrucción. Son 1.000 millones de dólares, para hacerlo en simple, con un plazo de 3 años. Para que entremos un poquito en el detalle de este plan y después entramos también a cuestiones políticas que involucran esta discusión. Bueno, el plan es un plan que tiene su centro en las viviendas porque sin duda es la mayor afectación, en particular en este mega incendio y que ha afectado a miles de familias y es por supuesto la mayor urgencia. Pero es también un plan integral, un plan que tiene 6 ejes porque no solo tenemos que recuperar la vivienda, sino que también tenemos que recuperar el entorno urbano, tenemos que recuperar la infraestructura de redes, tenemos que recuperar la economía. Entonces hay un eje y hay medidas de reactivación productiva que ya hace aproximadamente un mes se están aplicando. Tiene un eje de territorio y sustentabilidad. Sabemos que aquí hay un daño importante a áreas naturales, pero además sabemos que el cuidado del territorio, de la biodiversidad y la reconstrucción con medidas de resiliencia son muy importantes también para prevenir tragedias como esta. Tiene un eje de bienestar integral y quiero poner un énfasis ahí porque este es un tema que en este plan de reconstrucción hemos tomado con mucha fuerza porque hemos recorrido la zona, hemos visto el dolor de las familias, hemos visto el enorme efecto social y psicosocial que ha producido y también la excesiva carga que aumenta en este tipo de catástrofe sobre las mujeres respecto de los cuidados y por lo tanto también un componente importante del plan tiene que ver con el bienestar integral y los cuidados y por último un plan que es de institucionalidad para la reconstrucción porque ya estamos viendo que no solo las reconstrucciones no son un evento excepcional, si bien siempre hemos sido un país de catástrofe, solo en los últimos 2 años hemos vivido 4 catástrofes importantes, estamos enfrentando distintos procesos de reconstrucción y así como tenemos una institucionalidad para la emergencia que se fortaleció especialmente después del terremoto del 2010, también tenemos que empezar a pensar cuál es una institucionalidad para las reconstrucciones. Sí, uno viendo el detalle del plan, incluso cuando ustedes lo lanzaron hace algunos días, se dan un plazo incluso de todo este plan de 5 años. Para explicarle bien a las personas que nos están viendo, muchos damnificados que nos pueden estar viendo, no es que las casas van a estar listas en 5 años, o sea, esto es un proceso, como dice usted, mucho más profundo. Aquí se pretende, por ejemplo, planificación, regularizar, es un plan mucho más allá, que va mucho más allá de construir casas. No quiere decir que las personas tengan su vivienda definitiva en 5 años. No, o sea, la vivienda es la prioridad y la urgencia y así lo ha trabajado el Ministerio de Vivienda a cargo del ministro Montes con esa necesidad absolutamente en mente. Entonces, si bien el plazo de la reconstrucción en su conjunto es de 5 años, porque hay medidas que son naturalmente de mayor tiempo, por ejemplo, la construcción de infraestructura más compleja o la recuperación de áreas naturales, que incluso hay que respetar los ciclos de la naturaleza para que esas medidas se culminen. La vivienda tiene plazos menores, plazos entre 2 y 3 años y eso también depende de la complejidad de cada una de las zonas afectadas. Algunas viviendas ya han comenzado a reconstruirse, ya se han entregado los primeros subsidios de vivienda industrializadas, que son viviendas que en un plazo de 4 o 5 meses pueden ser construidas más rápido que lo habitual. También se han entregado subsidios de autoconstrucción asistida y hay personas que ya se están autoconstruyendo, pero haciéndolo con la asistencia de especialistas y se va a seguir avanzando en esa línea. Y hay sectores que tienen un poco más de complejidad, ya sea porque para poder reconstruir las viviendas hay que hacer medidas de mitigación para evitar el riesgo, hay que hacer regularización de los títulos sobre los terrenos, pero para todo eso hemos definido prioridades
plazos de urgencias para que puedan funcionar con más rapidez que lo habitual. Por lo tanto, las viviendas efectivamente van a estar en un plazo más corto y tienen esa urgencia para las familias que nosotros como gobierno asumimos completamente. Sí, ministra, uno puede entender, claro, siempre en estas situaciones que vengan críticas de la oposición. No así que vengan críticas, o uno espera menos, que vengan críticas desde el mismo oficialismo. Y aquí le destaco declaraciones que hizo hace instantes el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mondaca, quien dice que el proceso de reconstrucción por los incendios ha sido lento y se lo atribuyo a un Estado fallido. ¿Cómo responde usted a los dichos del gobernador Mondaca? Bueno, yo entiendo, he estado en la zona absolutamente, lo crítica de la situación, empatizamos con las familias, sé que las autoridades locales, el gobernador regional también lo hace, hemos trabajado muy cercanamente y de hecho algunas de las medidas que él ha propuesto y que el gobierno regional está financiando son parte también del plan de reconstrucción, pero sin duda esta es una catástrofe que es de magnitud, que tiene daños muy significativos, partiendo por las 135 vidas humanas, como los daños en vivienda y en infraestructura, y mayor rapidez siempre es deseable. Y ahí igual quisiera distinguir de la etapa de la emergencia y la rehabilitación y las ayudas tempranas de la etapa de la reconstrucción, porque evidentemente hay medidas que son transitorias, que son las que se han estado tomando estos meses. Pero sin duda, siempre en estos procesos vale la pena y es necesario hacer una evaluación, una autoevaluación de procesos anteriores, de este también, y ver cómo podemos mejorar la institucionalidad para enfrentar catástrofes como esta. Y por eso es uno de los ejes de la reconstrucción, porque efectivamente hemos identificado que no tenemos una institucionalidad que sea lo suficientemente completa, que sea lo suficientemente articulada y que esté preparada de antemano para enfrentar las reconstrucciones. Y por eso ya habíamos incluido un artículo en la ley de presupuestos que pone al Ministerio de Desarrollo Social coordinando las reconstrucciones, pero esto es algo que hay que fortalecer. Claro, eso pensando en el largo plazo, una suerte de política de Estado, como usted explica, pero aquí las críticas se han concentrado en la emergencia, en la situación más de corto plazo. Incluso conocimos hace un tiempo la salida del director de la Senapred. Incluso muchos están preocupados por las familias que están viviendo en carpas. ¿Qué va a pasar ahora con un invierno que se aproxima? Comienzan a bajar las temperaturas, seguramente van a volver las lluvias. ¿Cómo ustedes están enfrentando esa situación frente a familias que están viviendo en carpas, por ejemplo, esa coyuntura? ¿Cómo la enfrentan? Bueno, separando las etapas, porque a mí me toca y le puedo dar más detalles de la etapa de reconstrucción. Claro. De todas maneras, la etapa de la emergencia y las ayudas tempranas se ha abordado con mucha urgencia, pero no desconocemos, de hecho hemos estado en terreno, lo urgente, lo crítico que es la situación de las familias que lo han perdido todo. O sea, todos nos podemos imaginar lo dramático que es esa situación y la urgencia de la necesidad de techo. Y por eso, entre otras cosas, usted mencionaba, el gobierno en su momento le pidió la renuncia al exdirector de Senapred, justamente porque entendíamos que se requería un mayor sentido de urgencia, tanto en la instalación de las viviendas de emergencia, que ha ido avanzando, pero también señalar que no es la única medida de habitabilidad transitoria, porque hay zonas en las que no es posible instalar viviendas de emergencia, ya sea por las condiciones del terreno, por las condiciones de la propiedad del terreno, porque incluso hay familias, alrededor de 700 familias que han rechazado la instalación de viviendas de emergencia, pero para todos esos casos hay otra medida de habitabilidad transitoria, que es la entrega de un bono de acogida, que es un pago mensual de 10 UFs, que es de libre disposición para la familia y que ya se está pagando hace más de un mes. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos absolutamente la urgencia, pero todas las personas, todas las familias afectadas, las alrededor de 8.000 familias afectadas, están recibiendo alguna de estas soluciones de habitabilidad transitoria, ya sea vivienda de emergencia, bono de acogida y en algunos casos excepcionales, cuando se trata de poblaciones especialmente vulnerables, soluciones de hotelería que se están dando. Sí, ministra, pensando en el largo plazo, ¿cómo se está trabajando? Porque el plan incluye sobre todo lo que es muy importante, prevención, reducción de riesgos de desastre, planificación, un trabajo a largo plazo. No se va a reconstruir de la misma manera como estaba, no solamente se va a regularizar esas casas,
¿Cómo se está trabajando en ese punto que es tan importante? Preparar las zonas también, los cortafuegos, todo lo que significa. Y lo último, si es que se va a incluir o se está pensando a futuro, porque esto lo hemos visto muchas veces, lamentablemente, en Valparaíso, donde se incendian poblaciones, lugares, donde no solamente hay campamentos, no solamente las viviendas no están regularizadas, es un peligro de todos los días. ¿Cómo eso también, este trabajo que están haciendo ahora, este plan se puede extender a otras zonas? Bueno, efectivamente tenemos desafíos importantes y en la zona afectada, o sea, estamos hablando de la región con más campamentos de Chile. Sí. Claramente así han sido sus ciudades que han crecido de manera desregulada, fuera de toda la regulación territorial, y eso implica riesgo, y por eso nuestro gobierno también tiene un plan de emergencia habitacional, también ha estado trabajando, por ejemplo, en la política de desarrollo territorial para que podamos planificar mejor en el largo plazo. Pero en lo inmediato tenemos que pensar cómo reconstruir, no de la misma manera en la que estaba construido, especialmente en aquellas zonas que son riesgosas. Y eso es muy importante hacerlo junto con las comunidades, porque tenemos experiencias anteriores. Cuando es necesario, por ejemplo, tomar decisiones difíciles como relocalizar, tenemos que hacerlo junto a las familias, porque conocemos y tenemos experiencias de catástrofes anteriores en que decisiones del Estado de relocalización, por ejemplo, no han podido ser llevadas a la práctica porque no han tenido justamente el consenso de la familia. Así que ahí hay un trabajo social muy importante que tenemos que realizar, así como las medidas de mitigación, y allá hay un trabajo tanto del Ministerio de Vivienda, pero también, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente para poder tener una recuperación de las zonas naturales, para poder tener cortafuegos. O sea, tenemos también en la zona el ejemplo de sectores que gracias, como el sector de Botania, que es conocido como el sector de Botania, que gracias a la toma de medidas preventivas, gracias a infraestructura de mitigación, pudieron evitar el daño del fuego. Y por lo tanto, de todas maneras, esa es la manera en la que tenemos que ver la reconstrucción en el futuro, y esa es una tarea de mediano a largo plazo. Y también un último punto, ministra, que es fundamental en periodos en que la economía se está reactivando, está comenzando a despertar. Hemos visto las cifras de INASEC, por ejemplo, el día lunes, un 4,5% para febrero. ¿Se va a priorizar acá a empresas regionales, a trabajadores regionales? Siempre las cifras de desempleo en la región de Valparaíso tradicionalmente y lamentablemente son más altas que el promedio nacional. ¿Se va a priorizar a la empresa regional, al trabajador de la zona? Bueno, la reactivación económica y la afectación productiva que traen los incendios es de hecho uno de los pilares de la reconstrucción, y ahí hay medidas para las personas que están directamente afectadas, que me parece que igual es importante señalarla. Hay personas que perdieron sus herramientas, sus automóviles, básicamente su material de trabajo, sus negocios, y ahí hay medidas para todos los afectados, y también la afectación que generó en la ciudad, por ejemplo, en el rubro de la hotelería, donde también algunas medidas indirectas apoyan eso. Y sin duda, cuando hablamos de la reconstrucción, la participación en la medida en que esté a disposición, que haya las capacidades de empresas, de sectores productivos del sector, es importante. Y ahí quisiera poner algunos ejemplos. Ya hay personas que van a tener su solución a través de la autoconstrucción. Y para la autoconstrucción es muy importante ver y saber cuáles son las redes locales que van a estar disponibles para apoyar a esa familia. Pero a la vez puede ser que haya personas, no sé, ferreteros locales o maestros locales que hayan perdido su propio negocio, sus propias herramientas. Entonces, ¿cómo hacemos coincidir esos procesos? Y por eso las primeras medidas de reconstrucción que se empezaron a aplicar fueron las de reactivación económica, tanto con Cercotec y FOSIS, justamente para recuperar ese tipo de instrumentos y poder incorporar a las propias personas afectadas en este proceso de reconstrucción. Ministra Javiera Toro, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, buen día. Nos vamos a la pausa, 11 de la mañana con 46 minutos.